podemos decirlo así, un conversatorio concluyendo lo que es el tema de las bienaventuranzas. Pero quisiera que alguno de ustedes me diga primero, bueno, ¿qué les pareció este tema de las bienaventuranzas? Podemos abrir el micrófono y comentar. Bueno, don Ernesto, un tema muy importante, ¿verdad? Lo que nos decía Douglas, la importancia de hacer una adecuada interpretación de la palabra, ¿verdad? No buscando con las bienaventuranzas el masoquismo, ¿verdad? No pensar que a través de ciertas circunstancias ya vamos alcanzando el reino de Dios, sino bien ubicados en lo que corresponde, ¿verdad? Que es acercarnos a Dios, estar siempre en unión con Él y aceptando las condiciones que puedan venir, pero vistas con una actitud tal vez positiva, ¿verdad? Con una mente clara de lo que corresponde en cada situación que podamos estar pasando, saberlo manejar, dirigir con la ayuda del Espíritu Santo. Bueno, y precisamente guiados, iluminados por lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso la primera filmina que aquí ponemos es la palabra de Dios, que es la que nos ha guiado y nos ha conducido para una mejor interpretación de lo que son las bienaventuranzas, ¿verdad? Ese es el tema que hemos visto y los hermanos lo han desarrollado de una gran manera, ¿verdad? Y yo creo que definitivamente nos ha dejado una gran enseñanza. Vamos a ir repasando un poquitito lo que vimos, ¿verdad? Como parte de esta conclusión de lo que es este curso. Ya de hoy en 8 empezamos a ver un poquito más lo que es acerca de la Virgen María, ¿verdad? Vamos a tener ahí unas 4 sesiones acerca de la Virgen María. Entonces, ya de hoy en 8 nos dedicamos. Hoy vemos esta conclusión acerca de las bienaventuranzas. Habíamos dicho en el inicio, ¿verdad? Del primer tema, y lo había dado yo precisamente, que un hombre llegaba al cielo cargado de buenas obras. Un hombre que leía la palabra de Dios, un hombre generoso, un hombre que vivía los sacramentos y mucho más. Y al morir tenía la certeza de que tenía el cielo ganado. Pero al llegar a las puertas del cielo se encuentra con San Pedro, que le indica que para entrar al cielo tenía que responder 2 preguntas. La primera es, ¿has sido feliz? Y la segunda, ¿hiciste feliz a alguien? Bueno, entonces el hombre, ante estas preguntas que le hizo San Pedro, comenzó a cuestionarse, ¿verdad? Y pues, ¿qué era la felicidad? Si la había vivido, si había hecho a alguien feliz. Y yo creo que este hombre lo que hizo fue devolverse para ir a recapacitar con respecto a lo que es la verdadera y la auténtica felicidad. Esto lo vimos en el primer tema, ¿verdad? Y entonces, la pregunta para nosotros es, ¿hemos encontrado la felicidad? Y yo les pregunto a ustedes, hoy es de cámara abierta, hoy es de micrófonos abiertos. ¿Nos ha servido este curso para encontrarnos con la felicidad, para tener un concepto diferente a lo que es realmente la felicidad? Así es que preparados y participando, ¿verdad? Para que sea muy activa esta conclusión de este día. ¿Nos ha servido este curso para comprender mejor lo que es la felicidad? Don Ernesto, Sí, señora, adelante. vea, es que la verdadera felicidad solo no la vamos a encontrar, solito no, pero por la infinita y gran misericordia y gracia de Dios, Él nos permite abrir nuestra mente, nuestro corazón y pedirle al Espíritu Santo que more sobre nosotros para encontrar esa gracia tan linda que es el verdadero amor en Él.
Dice la palabra de Dios que nadie puede dar lo que no recibe y Dios es amor. Y la verdadera felicidad solo en Él la podemos encontrar. Siento yo, ¿verdad? Correcto, correcto. Lo importante es que vayamos avanzando, ¿verdad? Que vayamos avanzando Claro. en este caminar. Eh, Hoy precisamente una de las oraciones de la misa nos motivaba, ¿verdad? Diciendo que el Señor nos había sacado de la desdicha a la dicha, de la infelicidad del pecado a la felicidad de la gracia, ¿verdad? Pues Amén. es un caminar y nos vamos encontrando precisamente. Lo importante es que nosotros podamos avanzar, ¿verdad? Que podamos avanzar, que pongamos en práctica la enseñanza y la instrucción que el Señor nos da. Claro. Bien, ya después se nos decía que se nos ofrecía un mapa del tesoro, ¿verdad? Y aquí fue Marlene la que nos daba lo que era un mapa que era la herencia que nos dio Jesús antes de morir. Por lo tanto, este mapa vale la sangre de Cristo. Vale la pena que sigamos el mapa al pie de la letra, pues ¿para qué? Pues para que encontremos el tesoro, ¿verdad? Entonces, si alguno de mis hermanos de la escuela quiere participar, lo puede hacer en este momento. Maleni, ¿qué les parece a ustedes acerca del mapa que el Señor nos ha dejado, esa herencia que Él nos ha dado? Es el mejor regalo, don Ernesto, que Él nos pudo haber hecho. ¿Por qué? Porque Él entregó hasta la última gota de su sangre para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Y tenemos que ser bien inteligentes para descubrir ese mapa tan lindo, esos puntos que Él nos ha dejado ahí para seguirlo a Él. Correcto, gracias. ¿Se recuerdan las dos visiones que vimos ese día? ¿Alguien tomó nota? Sí, señora. Sí, a ver, Ujú. ¿cuáles eran las dos visiones? La visión masoquista, ¿verdad? Ujú, muy Y bien, y la visión reduccionista. eso. Esas son las dos visiones que Ujú, nos hacían las dos interpretaciones equivocadas, ¿verdad? Es esa visión masoquista y la visión reduccionista, ¿verdad? Que se acentúa en el dolor, la masoquista, pero masoquista, sí. se endurece con una esperanza futura, ¿verdad? Y que supuestamente nos lleva a una actitud pasiva y conformista, ¿verdad? Ujú. Y una visión reduccionista, goce ahora porque no hay nada después, ¿verdad? Eso Las es dos, las dos. las Ujú, dos están equivocadas. ujú, así es, Sí, así muy es. bien, muchas gracias. Con mucho gusto. Ok, y decíamos que habían dos dimensiones de las bienaventuranzas. ¿Alguien se recuerda? ¿O alguien lo apuntó? Eso es lo bonito de los apuntes, ¿verdad? Que no le deja a uno toda la memoria, sino que después puede volver a abrirlos y decir, ah, mira, sí es cierto. Sí, Había- señora. Ujú. ¿Qué Las dos, decíamos? las dos partes son la prótesis y la Ujú. apódosis, ¿verdad? Apódosis. Ajá. Sí, la prótesis, aspecto de dolor, dichoso tú que eres pobre, Sí. dice, ¿verdad? Y la Ujú. apódosis, aspecto prometedor que el sentido ilumina la primera parte, algo así es, más o Sí, menos. sí, sí, correcto. Ujú, Entonces, la bienaventuranza es dichosos los pobres, ¿verdad? ujú. Dichoso el perseguido, dichoso el hambriento, porque primero, una parte
que nos da, la prótesis que nos da como la situación que está pasando, pobre, ¿verdad? Y la apódosis es la parte segunda, la que ilumina la primera parte, por eso dice, es dichosos los pobres, porque ellos recibirán, ¿verdad? Dichosos los que lloran, porque recibirán consuelo. Entonces hay una primera parte y una segunda parte que ilumina la primera. Y decíamos que habían dos dimensiones de las bienaventuranzas. ¿Alguien se acuerda? Una era la temporal, Ajá, temporal, temporal, temporal y la otra trascendente. ajá. ¿Cuál es La la primera temporal? dice que comienza aquí en la tierra, pero termina en el cielo, ¿no? Cara a cara ante Dios, Ok, empezar desde ya, dice. Y la segunda, que culmina en la vida eterna, allá en el cielo, seremos plenamente felices. ok, una, la temporal es la que empezamos aquí, pero no termina aquí, termina en la trascendente. ¿Qué es la trascendente? Llegar a la plenitud. ¿Y cuál es la plenitud del ser humano? Todos soñamos con el cielo, llegar a la vida eterna. Esa va a ser la parte trascendente. Y entonces, ¿qué era lo que se nos decía de las bienaventuranzas? ¿Ellas qué son? Ahí era la primera imagen que Ernesto nos mostraba, que eran un camino, ¿sí? El camino que Jesús propone Alcanzar la vida eterna. para alcanzar la vida eterna, pero para ese camino hacia la felicidad, ese camino a sentirnos con ese bienestar desde esta tierra, sabiendo que en el otro nos espera todavía más felicidad. Entonces, si no hacemos y no cumplimos las bienaventuranzas, no logramos entrar en ese camino que es el camino de la vida eterna, de la felicidad eterna, de la felicidad verdadera. Esa era la primera parte que a mí me correspondió dar, así a grandes rasgos, y es que esas eran las dos partes como las más importantes, ¿sí? Y aquí precisamente pues, nos dice que las bienaventuranzas son un bello camino, un camino bello y seguro hacia la felicidad que Jesús propone a los hombres porque iluminan las acciones de la vida cristiana. Esto es lo que nos decía el Papa Francisco, ¿verdad? Las bienaventuranzas iluminan las acciones de la vida cristiana. Hoy nosotros tenemos que preguntarnos, bueno, ¿qué estamos viviendo? Esas acciones de la vida cristiana. Estamos siendo guiados, iluminados por el Espíritu Santo en la vivencia de las bienaventuranzas, en la vivencia de la verdadera felicidad. Eh, pues hay un mapa del tesoro, ¿verdad? Voy a pedirle a alguno de ustedes que me lea San Juan 15:11. San Juan 15:11. Que el que lo encuentra, abre el micrófono y lo lee bien fuerte. Jesús sabe dónde está el tesoro porque él mismo ha disfrutado de esa gran riqueza, que es el gozo de Dios. Jesús tiene el verdadero mapa del tesoro y curiosamente el tesoro está enterrado donde menos lo imaginamos. Ernesto, yo Adelante. les hablo así para que se alegren conmigo y su alegría sea completa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Les hablo así para que se alegren conmigo y su alegría sea completa. Jesús ha sido la persona más feliz de este mundo. Nos propone un mapa para encontrar la felicidad, pero es un camino diferente al sugerido por los criterios consumistas o hedónicos de nuestra sociedad.
es otra cosa, ¿verdad? Hoy yo creo que tenemos un, un gran ejemplo, ¿verdad? Hoy estaba el primer ministro de los Estados Unidos, Marco Rubio, en una reunión con el Papa León XIV, ¿verdad? El Papa ha sido sumamente criticado por Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, y el Papa pues se ha mantenido firme, no a la guerra, no a la intervención en otros países, no al dolor, no el acoso contra los migrantes. Y entonces, pues Donald Trump ha estado diciendo pues que el Papa es un peligro para los cristianos. No sabe cuál fue el camino que nos ha dejado Jesús, ¿verdad? No sabe en qué consiste la verdadera felicidad, sino que él ve las cosas pues de acuerdo al materialismo y de acuerdo a sus pensamientos, no al pensamiento que nos ha dejado Cristo. Entonces, pues las bienaventuranzas son un programa de vida que Jesús nos da a los seres humanos y nos dice la única y verdadera felicidad para estar en la voluntad de Dios. Y así poder nosotros lograr la felicidad plena. Ya por acá, parte del tema que desarrollaron mis hermanos, parece que por acá mi hermano William, Sí, don Ernesto, lo escucho. parte de lo que desarrollaste en la enseñanza, ¿verdad? De estas bienaventuranzas que estamos reflexionando. Claro que sí. Bueno, primero quisiéramos como escuela y como servidores en esta experiencia de formación, eh, felicitar a quienes nos han acompañado durante todo este proceso de formación, el trato, la meditación, la reflexión que hemos hecho de las bienaventuranzas, es una experiencia de vida cristiana. No les quepa la menor duda. No solamente es llenarnos la mente o el pensamiento de ideas, sino que tratando de comprender el trasfondo de las mismas y lo que Jesús buscaba con toda esta enseñanza, no era sino comprender algo que, como ya se dijo, es trascendental, trascendental. Bueno, me correspondió, perdón, compartir con ustedes las bienaventuranzas según el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Que también están en el Evangelio de Lucas. Ambos evangelios forman parte de los sinópticos. Los evangelios sinópticos tienen que ver con Mateo, Marcos y Lucas, pero son los evangelios de Lucas y de Mateo los que registran eh, esta enseñanza de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas comienzan aquí. Es algo que reiterativamente lo mencionamos, comienzan aquí, pero que se van a realizar plenamente en el más allá. Y cuando hablamos en el más allá, sí estamos hablando de la vida eterna. Jesús, nuestro Señor, el Maestro y Señor para los discípulos y para todo discípulo, quiere que compartamos su alegría y su gozo siendo auténticos discípulos. Por eso el trato, la reflexión y la meditación con las bienaventuranzas es como abrir una puerta hacia una dimensión todavía mucho mayor. Nuestra reflexión nos ha permitido ir a lo más profundo para poder comprender algo más sobre las bienaventuranzas. En el Evangelio de Mateo las hallamos en el capítulo 5, versículo del 3 al 12. Y habíamos mencionado, y hoy reiteramos, que revelan el núcleo de la enseñanza de Jesús. El centro del ministerio de Jesús, sin lugar a dudas, es el reino de Dios. Sí, el reino de Dios. Pero de su enseñanza es
el núcleo de su enseñanza son las bienaventuranzas. ¿Por qué? Porque después de exponer y de enseñar sobre las bienaventuranzas, Jesús va a aprovechar todo acontecimiento y toda buena enseñanza, como las parábolas, para podernos hacer entender todavía más sobre esto. Pone la felicidad en las actitudes del corazón. Vistas desde el Evangelio de Mateo, las bienaventuranzas ponen la felicidad en las actitudes del corazón. Mateo insiste mucho en la humildad y en la no violencia, ¿lo recuerdan? En la humildad y la no violencia. Y nos dimos la oportunidad de escuchar el testimonio de Mahatma Gandhi, que sin ser cristiano supo entender en su propia vida, en su propia existencia y en su forma de relacionarse y de realizarse en este mundo, el vivir las bienaventuranzas, especialmente con la no violencia, siendo un hombre sumamente humilde. Mateo insiste también en la misericordia y en trabajar por la paz. Ustedes y yo no solamente debemos ser espectadores de esta experiencia. Sí, ¿cuál experiencia? La experiencia de la misericordia, la experiencia de ser hacedores de la paz. Y tuvimos la oportunidad de escuchar el testimonio de Madre Teresa de Calcuta. Sí, una mujer sencilla, una mujer que desde su experiencia cristiana sirvió a los más pobres entre los pobres. También reflexionamos sobre la limpieza de corazón, que es otro de los aspectos que en las bienaventuranzas profundizamos. Y cuando tratamos el tema de la limpieza de corazón, pues también escuchamos el testimonio de Santa María Goretti, mártir de la pureza. Ahora bien, es interesante cuando nosotros nos acercamos a la vida de los santos y encontramos en muchos santos y también hombres de buena voluntad viviendo y dando testimonio de las bienaventuranzas. Pero ¿cuál es el reto? ¿Cuál es el gran desafío que usted y yo tenemos sobre las bienaventuranzas? Vivirlas. Que no se quede solamente con la idea de que ya yo hice eso. Ay, no, es una experiencia. No termina, no termina. Sabemos que el Espíritu Santo es quien nos ayuda, quien nos ilumina para poder no solo comprender, sino llevar a la vida esta enseñanza. Al vivir la misericordia, la mansedumbre y la búsqueda de la paz ahora, el creyente está anticipando la vida en el cielo. ¿Por qué? Porque ese es el gran programa de Jesús para lograr esa vida eterna. Toda discípula, todo discípulo que cultiva intenciones sinceras, integridad moral y amor puro hacia Dios, sin buscar sus propios intereses, experimenta la visión beatífica, ya que es un limpio de corazón. Quizás ese es el reto más grande. Yo les voy a decir sinceramente, me sentí sumamente conmovido y de cara a lo que uno vive y debemos vivir como cristianos, veo que hay todo un gran reto de cómo se debe vivir la vida cristiana. Hay mucho más que reflexionar, pero que el Espíritu Santo nos ayude a comprender esto, ¿verdad? Porque así lo han comprendido muchos santos y santas. Así lo comprendieron. Ahora bien, se habla de una visión beatífica. Visión beatífica, tal vez usted lo ha escuchado, ¿verdad? Según el Catecismo de la Iglesia Católica, en los numerales 1028 y en el numeral 163 nos hace comprender sobre qué es la visión beatífica.
Es el conocimiento directo, inmediato y supremo de Dios. Verle cara a cara. Constituye eso la felicidad eterna y definitiva de los elegidos que van al cielo. El tema de las bienaventuranzas no concluye con esta experiencia de formación, no concluye con esta experiencia de encuentro con la palabra. Más bien, para ustedes y para nosotros es cruzar el umbral, como cruzar una puerta y ir un poquito más allá. Pues esto es parte de lo que reflexionamos desde las bienaventuranzas según San Mateo. Adelante, don Ernesto. Bien, y las bienaventuranzas, dijeron los hermanos, ¿verdad? Que eran como un espejo pues para vernos, a ver cuánto nos parecemos a Jesús. Jesús, nuestro máximo ejemplo, ¿verdad? Hemos visto ya que hay caminos, hemos visto ya lo que son las bienaventuranzas de Lucas, las bienaventuranzas de San Mateo. Se habla a veces de las bienaventuranzas teologales, ¿verdad? Teológicas. Y es cuando nosotros hacemos un esfuerzo por vivir el encuentro con Jesús. Pero también está la bienaventuranza desde lo que realmente es la pobreza, es vivir, es saber las necesidades que hay y unirse con el pobre, con el que sufre, con el que no tiene pan, que no tiene techo, que no tiene abrigo, ¿verdad? Y hoy nosotros podríamos pararnos frente al espejo y preguntarnos, ¿nos estamos pareciendo a Jesús de acuerdo a las bienaventuranzas? Y lo que más nos interesa a nosotros acá en lo que es la escuela, este curso me ha servido, como dice nuestro hermano William, no tanto para tener un conocimiento, sino para tener una reflexión en lo profundo de nuestro corazón. Aquí yo les pido abrir los micrófonos y me gustaría escucharlos a ustedes un instante, por favor. ¿Quién nos quiere comentar? Bueno, les voy a contar cuál ha sido mi experiencia y tomando en cuenta también lo vivido en Semana Santa, ¿verdad? Para mí este camino, bueno, no es fácil, ¿verdad? Estar en los caminos del Señor y perseverar. Somos humanos, somos imperfectos, somos débiles, caemos, nos levantamos y por el amor misericordioso del Señor Él nos acoge, ese amor que es incondicional, ¿verdad? Pero ante las situaciones de la vida, a veces, ¿cómo se llama? A veces a uno le cuesta, como le dijera, si está sirviendo, ¿verdad? El servicio, porque sé que el Señor me ha llamado para el servicio. Y cuando uno sirve y a veces ese servicio uno lo ve como cuesta para arriba, ¿verdad? Y a veces no tengo ganas de asumir eso y no quiero, hoy estoy cansada o no quisiera, ¿verdad? Y lo que he aprendido para poderlo tomar a bien y con felicidad y para que mi carga no sea pesada y poderla llevar liviana, es que esa carga la coja con amor. Que si hoy no se puede, ahí vamos conforme a la situación, abrazando mi cruz con amor. Y eso, cada vez que yo me siento, ay, hoy no quiero, hoy me siento cansada, o cuando se me presenta una situación y yo digo, uy, Dios santo, desearía dejar esto botado, pero no, me recuerda que el Señor abrazó la cruz incondicionalmente para que yo pueda gozar de la vida eterna.
Entonces, eso lo tengo presente y se me ha grabado. Y cada vez que yo veo que la situación se me pone cuesta arriba, como dicen, y me recuerda que debo abrazar la cruz como el Señor lo hizo. Y entonces eso me ha servido y hubiera sido como lema para mí. Debo abrazar la cruz como Jesús abrazó. Y se me hace liviano. Voy, ahí voy. Y voy llevando la situación y ahí va. Entonces eso es parte también de ese camino en pro de la felicidad, que no es fácil, pero también no como el mundo nos lo da, creyendo que todo para la felicidad todo es muy bonito y que aquí no. Dentro de ese proceso hay piedras, obstáculos, de todo, pero es saberlo llevar para poder llegar cuando ya el Señor nos llame y poder llevarlo aquí bien caminadito para poder gozar de la vida eterna. Eso he aprendido, a abrazar mi cruz para poder llevar mi carga liviana y saber que el día de mañana, cuando ya el Señor me llame a su presencia, pueda gozar de la vida eterna. Muchas gracias. Excelente, Flori. Gracias por su testimonio. La cruz no se carga, la cruz se abraza, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante. ¿Alguna otra persona que quisiera participar? Yo, don Ernesto, Adelante, doña Rosaura. como decía la compañera, creo que en esta Semana Santa y con las bienaventuranzas, el Señor nos hizo pasar por, bueno, al menos a mí, por un camino muy duro, pero que al final Él mismo me mostraba, aquí estoy. Resulta que a mí me tocaba recibir a Jesús Nazareno el Jueves Santo y tenía que alistar o por medio de alguien tenía que hacer una cárcel para que lo metieran. Y en la mañana tenía que alistar el pretorio para que lo juzgaran. Pero el martes se murió mi hermano, el martes santo. Entonces, yo agarrada de la palabra de Dios, buscaba como alivio, porque ni siquiera podía entenderme porque el día antes mi hermano estaba bien. Pero resulta que el día Viernes Santo me tocó ponerle la corona de espinas al Nazareno porque por gracia no se la podían poner. Yo sentía cuando yo le puse aquella corona de espinas y él se dejó, me mostraba el dolor de él a cambio de lo que yo sentía por mi hermano. Me mostró que mi hermano, siendo una persona alcohólica y que murió por esa enfermedad, aún era más fuerte saber que después de ponerle la corona de espinas, tuve que atornillarle la cruz. Que el Jueves Santo en la noche, cuando a él lo traían y lo bajaron, lo pusieron en el suelo para agarrarlo, pasar la tapia y alzarlo y que él fuera entrando, yo sentía que sinceramente no pensaba en la muerte de mi hermano, sino pensaba en lo que él me estaba dando. Aquí estoy, no estás sola, no están solos, aquí estoy yo. Me recordaba el día que me dijeron, a esta casa nadie entra, pero que venía todo tejar. Entonces, ese sufrimiento, creo que lo de mi hermano me lo llevo muy en el corazón, agradecida con Dios por haber estado con nosotros tanto tiempo, que tuvo su enfermedad y que el Señor me permitió tener misericordia con él y hacer lo posible porque él tuviera una vida digna y calidad de vida. Pero eso sí, el Señor me mostró que él siempre va a estar ahí.
en los momentos más duros. Y en las bienaventuranzas me mostraba mucho de lo que mi hermano vivió, porque una persona que vive casi que bajo los afectos del alcohol es una persona que sufre, es una persona que llora, es una persona que está sola, es una persona que no quiere compañía, que no quiere que se lleve a un doctor, que ya por último deja de comer. Entonces fue una enseñanza de Semana Santa que para mí las bienaventuranzas, este estudio, fue un comienzo en mi vida. Abrazar la cruz y seguir adelante, y que no va a ser fácil porque tendré tener otras circunstancias como esas, dolorosas, pero que el Señor siempre, cuando lleguemos allá arriba, ya tenemos estudiado cómo podemos ganarnos el cielo. Ya no somos ajenos a lo que nos dice la palabra en las bienaventuranzas, que no es para acá, que es para cuando nosotros lleguemos a la presencia del Señor. Muchas gracias. Excelente testimonio. Ya Jesús ha sufrido más de lo que nosotros sufrimos y nos da ejemplo. Bien, nuestros hermanos Douglas y Mari también nos estuvieron hablando de este buen Jesús y cómo asemejarnos a él. Sí, don Ernesto, de una forma pues muy rápida. Ahora también lo decía doña Blanca al inicio. Este, pues yo creo que lo más importante en esto, cuando sometemos el tiempo al Señor en estas formaciones, bueno, bendito sea el Señor que hemos tenido ahorita. Hemos tenido la oportunidad de escuchar dos grandes testimonios, y de esto se trata, no quedarse, y como lo decía William, no quedarse con el compendio de conocimientos. Eh, y como lo decía también doña Marlene, que si los que tomaron anotaciones, pues no es simplemente para que queden ahí, sino para que yo tenga la oportunidad de retomarlos y llevarlos a la práctica y tener esto presente. Cuando vivimos este tipo de experiencias u otras que de pronto estén por llegar a nuestra vida, ahí es donde nos damos cuenta qué tan profundo, qué tan dispuesto hemos tenido el corazón para poder entender eh, toda la enseñanza que se nos ha impartido. Y por ejemplo, dentro de lo que conversamos con ustedes, era que eh, Jesús, el Jesús que nos muestra Mateo, por ejemplo, bueno, y Lucas, pero en el caso de Mateo es muy explícito en enseñarnos un Jesús que ya había sido anunciado desde antiguo, en el Antiguo Testamento. Entonces, de pronto para nosotros, haciendo una relación también con esto que hemos escuchado hasta ahorita, si nosotros podemos tener un conocimiento ahí y se nos ha anunciado que la prótasis, que la apódosis, que las bienaventuranzas que comienzan aquí, que terminan en el cielo, pero lo dejamos solamente en conocimiento, nos puede pasar igual que aquel pueblo judío que tenía conocimiento de un Mesías, de un Salvador que estaba por llegar, pero cuando estuvo ahí no lo recibieron, ¿verdad? No lo reconocieron. Entonces es importante que nosotros también tengamos la disposición, la disciplina y la conciencia de que todos estos bienaventuranzas, este plan de vida, este mapa que se nos ha expuesto y que se nos dio a precio de sangre redentora de Cristo, no es simplemente para tenerlo ahí de frente, sino para aprender a caminar en medio de él. Hay que saberlo interpretar, ¿verdad? Era lo que hablábamos también nosotros en una intervención que tuvimos en su momento. El mapa es las bienaventuranzas, pero es importante saberlas interpretar. Y pues Jesús, por medio de su palabra y de los hechos, pues nos muestra que no es solamente quedarse, repito, con la idea, con el sinónimo, con la definición, sino hacerlo vida y saber que Él nos conoce perfectamente, sabe de nuestros dolores. Ahora, don Ernesto decía algo con referencia a
situación entre Donald Trump y el Papa, usó una expresión muy bien colocada, ¿verdad? Decía don Ernesto que, que no ha entendido Donald Trump, ¿verdad? La forma en la crítica con al Papa, decía don Ernesto, bueno, es porque no ha entendido el mensaje. Bueno, lo mismo, pues tal vez de pronto nosotros no, espero, no vamos a tener el deseo de una guerra, ni andar ahí derramando sangre, ni estas cosas, pero aún en lo común, en lo diario de nuestra vida, podemos malinterpretar todas estas, eh, todas estas enseñanzas y específicamente este camino de la felicidad, que son las bienaventuranzas. Podemos caer en el error o en el problema de malinterpretarlo, porque perdemos de enfoque cuál es su fuente, ¿verdad? La fuente que nos da el propio corazón misericordioso del Señor. Y en medio de todo esto, pues el sufrimiento que todos nosotros tenemos nos hace ser partícipes de aquel resto de Israel, ¿verdad? Los llamados los Anahuim, los pobres del Señor. Hay una condición especial que Dios no puede pasar por alto, no lo pasa por alto y nos enseña en medio de estas bienaventuranzas el, el privilegio que tienen en el corazón del Señor los pobres, ¿verdad? Y hacíamos una comparación muy clara cuando decíamos que, por ejemplo, a los cojos se les da la oportunidad de caminar, a los ciegos la oportunidad de ver, a los enfermos la oportunidad de sanar, pero no dice que a los pobres se les da dinero o dejan de ser pobres, ¿verdad? Sino dice que a los pobres se les enseña el mensaje de la buena noticia del reino. Entonces poníamos esta comparación porque hay algo eh, con que Dios privilegia a las personas, a los pobres de espíritu, y es pues que Él les abre de par en par su corazón. Y pues en medio de todas estas circunstancias que vivimos, encontrar la relación de lo escrito en las bienaventuranzas con el deseo de que Dios nos quiere felices eternamente y desde ya aprender, como lo dice don Ernesto, y con esto termino, eh, aprender a abrazar la cruz, ¿verdad? No arrastrarla, no cargarla, no, sino abrazarla. Y pues en medio de todo esto entender que el sufrimiento todo tiene un sentido si tratamos de verlo con el ejemplo de Cristo. Eso sería. Excelente. Parte de las enseñanzas que hemos estado recibiendo, parte de las enseñanzas que con los testimonios decimos, lo vamos haciendo vida y que debemos seguir adelante, ¿verdad? ¿Alguna consulta, algún comentario, hermanos? Bien, continuamos. Eh, Luego vimos el tema de bienaventurados los perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el reino de los cielos. Ya aquí fue don Edwin, ¿verdad? El que estuvo desarrollando el tema. Don Edwin. Buenas noches, hermanos, que Dios los bendiga. Eh, qué interesante, qué bonito en esta conclusión por los testimonios que nuestras hermanas nos han dado. Pero yo quisiera, hoy hizo 15, eh, lo dije, y hoy hizo 8, lo volví a repetir, y hoy le vuelvo otra vez a decir. Las bienaventuranzas siempre deben de llevarnos a una reflexión profunda y resultan inquietantes. O sea, si en este proceso que hemos tenido, en esas enseñanzas que hemos tenido, si no nos han inquietado, si no nos han hecho reflexionar, caramba, no sé, porque ya lo dijeron mis hermanos, de que no es como cuando yo recibo un curso X
y que ya pasa, qué sé yo, sino que este es un proceso de vida que cada uno de nosotros tenemos que tener en todo momento. Todos los días tenemos que estar luchando, trabajando por buscar esa felicidad para que cuando lleguemos donde San Pedro y que nos haga esa pregunta, si fuimos felices o si hicimos feliz a alguien, pues entonces que si va, podemos podemos contestarla y eso es una situación que solamente la persona puede contestarla. Entonces, si durante este proceso nos hemos quedado inquietos, nos ha hecho reflexionar, pues hemos logrado una partecita del objetivo, porque el objetivo pleno es cuando nos están diciendo en estas bienaventuranzas, tanto la de Lucas como la de Mateo, y que nos hablaban o nos hablan de esas cosas que cada uno de nosotros tenemos que vivir diariamente. Pero llegamos a esta otra bienaventuranza que lo tiene, como lo dijimos también en estos días, que fue ya desde San Mateo, ya en el capítulo 5, versículo 11 y 12, que nos están dando como, dice, una aguja aguja en el ojal, o sea, qué sé yo, de que si es que nosotros estamos sufriendo, estamos siendo perseguidos por causa de Cristo, porque podemos ser perseguidos tal vez porque hemos hecho algo malo, que Dios lo libre, pero también podemos ser perseguidos porque una persona tiene mucho dinero y lo persiguen para ver si se pueden quedar con eso. Pero no, si es que usted y yo estamos siendo perseguidos en nuestro hogar, eh, en cada una de las situaciones en que estamos viviendo, si en realidad estamos siendo perseguidos, pero ya no perseguidos por X circunstancia temporal, sino perseguidos por Cristo. Y esto es lo que tenemos que nosotros analizar. Si en nuestro hogar, si en nuestro trabajo, si con los compañeros de trabajo, si en la misma iglesia, si nosotros estamos siendo perseguidos por causa de Cristo, o por el contrario, estamos nosotros persiguiendo a otros porque ellos son muy buenos al escuchar grandes predicadores, incluso acá en el ministerio Dabar, qué sé yo, y que hay excelentes hermanos, hermanas predicando la palabra. Y entonces yo trato de buscar cómo serrucharles el piso, perseguirlos. ¿Por qué? Porque ahí está ese egoísmo dentro de mí. Pero si por el contrario, yo más bien les aplaudo, si más bien yo me alegro con ellos, estoy entonces ayudando a ser feliz y ayudando también a que otros encuentren esa felicidad. Y esto es lo que nos hemos propuesto durante este proceso, en el cual si nosotros estamos ayudando, si a ti, mi hermanos, no sé cuántos estamos hoy acá, estamos 24, si entre los 24, y quizás hay más porque tal vez en la casa hay dos o hay tres, qué sé yo, y si hemos inquietado algo, si hemos hecho reflexionar, pero primero nosotros, y si después los demás también se han hecho reflexionar un poquito, ya hemos ganado. O sea, al escuchar esos testimonios de mis hermanas, pues digo yo, caramba, qué lindo, qué bueno de que se ha logrado parte del objetivo, pero que no nos quedemos callados, sino que nosotros busquemos siempre de que nosotros estamos sufriendo,
Si estamos sufriendo, que sea por Él, por ese, y que el sufrimiento y ser perseguidos por Cristo, que siempre sea por Él y que sea un privilegio concedido. Es un don que el Señor nos va a dar a cada uno. Hoy es 8 días, perdóneme esto, pero tal vez porque lo tengo tan presente que hoy es 8 días, estuvimos viendo unos datos en el mundo entero, cómo están siendo perseguidos los cristianos por causa de Cristo. O sea, y entonces poníamos ahí el ejemplo de Pakistán, de Corea, qué sé yo, pero eso porque mm, salen a la luz y entonces todo el mundo se da cuenta. Pero ¿cuántos están siendo perseguidos por causa de Cristo, pero en sus propios hogares? Y que a veces nosotros no lo decimos porque, pero es que es una cosa ahí pasajera. Pero como le digo yo a mi esposa, cuando dice que tengo que ir le digo, tengo que ir a una convivencia, tengo que ir a esto, digo, ¿me acompañas? Y si ella me dice, por ejemplo, no, ya vos vas para esas cosas, entonces digo, bueno, entonces no me atrasa. No me atrasa, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que buscar ese camino. Y cada vez que nosotros busquemos el camino de la felicidad, vamos a tener muchos obstáculos. Hoy Socho lo decíamos, eclesiástico, si te decides servirle al Señor, prepárate para las pruebas. Hoy te quiero decir a ti, a todos los que estamos acá, estamos preparados para las pruebas, porque vendrán las pruebas, o quizás ya las hemos vivido. Quizás la prueba puede ser una enfermedad, quizás puede ser una situación económica, quizás puede ser una situación de trabajo, pero que habrán pruebas, habrán persecuciones, pero que esas persecuciones siempre sean por Cristo y para la gloria de Él. Adelante, Ernesto. Bien, me gustaría el testimonio de alguna persona que haya sufrido alguna persecución. Compañeros, por eso la palabra compañeros, Sí, adelante. por eso la palabra de Dios lo dice muy clarito. En el mundo tendrás aflicciones, pero yo venceré el mundo, ¿verdad? Que el Señor es el que vence todo y que gracias a esas pruebas es como Él nos va puliendo, como como se pule el oro en el crisol, así nos quiere el Señor que seamos nosotros. Entonces, gracias a esas pruebas que se nos vinieron, hoy somos lo que somos y estamos donde estamos y podamos dar ese gran testimonio que todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece. Amén. Muchas gracias, doña Carmen. ¿Alguna otra persona? Tal vez algún testimonio, alguna persecución. Puede ser en la familia, en la comunidad, en el grupo. Si no hemos recibido persecuciones, entonces estamos en problemas. ¿Ningún hermano, ninguna hermana? ¡Qué dichosos! Bueno, Buenas Buenas noches. adelante. Yo diría que tal vez mucho de mi familia no, pero de ahí sí del enemigo, digo yo, yo le digo el enemigo, ¿verdad? Que a veces lo quiere molestar a uno para que uno no vaya a todo esto tan hermoso, a lo de Dios, a las enseñanzas, a la iglesia, al Santísimo. A veces se le pone a uno trabas y todo, y yo a veces digo, este enemigo no le voy a dejar hacer caso, o a veces sí, se queda uno y después se pone uno arrepentido y con dolor de corazón y vergüenza y de todo, porque dice uno, sí pude ir y no hice el propio, no vencí esto, me has dicho. Yo siento que a veces esas cosas
lo persiguen a uno y yo a veces tengo que eh, agarrarme mucho del Espíritu Santo y hasta leer una oracioncita y todo, porque a veces sí siento yo que cuando uno estamos en las cosas de Diosito, tratando de arrimarnos a las cosas lindas de Dios, al camino de Él, este, yo siento que también hay mucha persecución por parte del enemigo también. Y sí, no falta en la familia, este, o en el caso mío, mi esposo, que no se acerca a las cositas de Dios y que yo le digo, vamos, y no, gracias a Dios no. De ahí, yo siento que mi manera de ser, aunque me lo prohibiera, pues no sacaría derecho, pero este, sí me apoyan en todo, pero no van, entonces es una cosa que yo quisiera, pero ahí sigo yo, porque tengo la fe y la convicción en Dios de que ellos van a llegar a doblar rodillas, digo yo, a estar ante Jesús sacramentado y recibirlo, confesarse y todo. Entonces yo sigo con esa fe, con esa esperanza y abrazando de verdad la cruz, que la cruz es abrazar a Jesús y que sigamos adelante. Compañera, quiero darle palabras de aliento y de fortaleza. Y escúcheme bien, cuando uno está en el Santísimo, cuando estamos en la Santa Eucaristía, en la misita, a veces es mejor hablarle a Dios de los hijos que no a los hijos ni al marido de Dios. ¿Por qué? Porque ellos se vuelven ciegos, sordos y mudos. Pero Dios está con los brazos abiertos y el oído atento para escuchar nuestras súplicas. Entonces de ahí viene la recompensa en el tiempo del Señor. Se lo digo por esta razón, vean. Yo sí también me ha prestado 5 hijos que no han sido fáciles llevarlos a los pies de Jesús sacramentado. Ahora tengo una hija que se está congregando en la misita, lleva a mis nietos a misa por voluntad de Dios y ella, ¿verdad? Que puso de su parte. Y ahora mi hijo menor, que tiene 36 años, está yendo a misita también. Entonces, yo me cansé de hablarles a ellos de Dios, pero yo no, voy a cambiar la estática. Ahora voy a hablarle a Dios de ellos. ¿Y cuando fue la sorpresa que ahora despuésito de Semana Santa me dice, te acompaño a misa? Y yo me quedé con la boca abierta, porque yo, ay Jesús, qué voy a hacer yo cuando usted me pida cuentos de estas criaturas? Si ya son viejos y no les da la gana buscarte. Y ahora que están yendo a misa, digo yo, tenía razón, de verdad. Es mejor hablarle a Dios de los hijos y del marido que no hablarle a los hijos de Dios, porque uno los embota a ellos, uno los embota. En cambio, Diosito está con los brazos abiertos, con el corazón atento, que nosotros lleguemos, ojalá hasta con lágrimas en los ojos de dolor, que vernos se acerca, porque el tiempo es de Dios, no de nosotros. Un gusto saludarlos y buenas noches. Bien, muchas gracias, doña Carmen. Bueno, el cristiano será feliz cuando tenga la dicha de sufrir por Cristo. Amén. Entonces, en los momentos de dolor, recordemos esto. Y nos dice por aquí, la alegría que no se apaga. Cristo vive y está contigo. En medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la persecución, hay un gozo que brota en lo profundo de nuestros corazones. Saber que no estamos solos. Cristo está con nosotros. Vamos a pedirle a mi hermana Milena para que nos prepare ahí un cantito y bueno, tenemos aquí lo que es esta conclusión final, ¿verdad? Este es el mapa de la felicidad que nos ganó Jesús en su vida, muerte y resurrección. En este curso nos compartió ese mapa porque quiere que nosotros seamos felices. Las bienaventuranzas nos dan felicidad. Las bienaventuranzas no son para guardarlas en la mente ni en el conocimiento. Las bienaventuranzas es algo que se vive día con día. Vamos a escuchar un canto y luego vamos a
hacer un ratito de oración, pidiéndole al Señor para que nos ayude, para que nos permita seguir adelante en medio de las batallas de cada día. Don Ernesto, Sí, adelante, William. quisiera aprovechar este momento y el contexto de la experiencia que estamos compartiendo, porque creo que es propicio. A mí me llena de gran admiración cómo Jesús empezó las bienaventuranzas y cómo culminó. ¿Por qué la última no fue la primera? ¿Y por qué la primera no fue la última? Y hay algo tremendísimo, ¿verdad? En la forma en cómo Jesús sucesivamente quiso darlo a entender, enseñarlo y darlo a entender, ¿verdad? Pero sobre el contexto de lo que don Edwin decía y nuestra propia experiencia, yo creo que todos deberían casi que activar el micrófono y contar de sus experiencias. Casi que estoy seguro, por alguna razón u otra, pero el testimonio, todos de alguna manera lo hemos vivido, ¿verdad? No quisiera dejar de lado aquel texto del Eclesiástico, capítulo 2, versículo 1, que nos dice a nosotros, a la iglesia, a los servidores, si te decides servir al Señor, prepárate para la prueba. Y recuerdo hace unos años que me invitaron a dar un tema sobre esto, precisamente sobre esto, porque hay veces no son solamente las crisis, los momentos de debilidad y de desánimo. Ciertamente hay persecución, hay incomprensión, hay desprecio, hay señalamiento, hay desconfianza. La experiencia más difícil es cuando todo esto se vive dentro de la misma familia, cuando estamos siendo descalificados dentro de la misma familia por ese camino que hemos iniciado, ¿verdad? Por ese caminar. Duele también cuando hay un servidor catequista, cuando hay alguien que se acerca y se ha acercado y está siendo descalificada o descalificado y se torna incomprensible. Hoy, para estas 24 personas que estamos aquí reunidas y más allá, a quienes también les acompañan, no hay razón. Si la confianza y la mirada está puesta en Jesús, no hay razón para echar atrás. Más bien, seguir adelante, disponiendo la mente, el corazón, disponiéndolo todo, porque si hay alguien que nos ayuda a comprender, a sobresalir ante tales situaciones, es el Espíritu Santo. Y lo quería hacer con vehemencia porque a través de los años, nosotros como servidores hemos visto cómo hay gente, hermanas y hermanos que eran comprometidos, entregados, y ya no están, pero ni yendo a misa, ¿verdad? Se sintieron totalmente devastados, reducidos, al punto de ya no querer más nada. La confianza tiene que estar puesta en el Señor. Recuerdo hace muchos años, cuando en cursillos de cristiandad, por el año 93, septiembre 93, se me enseñó el ofrecimiento de obras, todo para mayor gloria de Dios. Y cuando uno se acerca a la vida de los santos, no solamente es para admirarlos, sino para descubrir y redescubrir en su vida cómo vivieron la vida cristiana. Y sufrieron muchas contradicciones. ¿Quién no siente hoy admiración por el Padre Pío? Pero cuántas contradicciones tuvo dentro de su misma comunidad y en el tiempo de la iglesia cuando él estaba en vida. Cuántas contradicciones, cuántos señalamientos, ¿verdad? En fin, eso forma parte de la historia de la iglesia, y inclusive eso forma parte de la historia de la salvación, vista ya desde el Antiguo Testamento. ¿Cómo sufrieron los profetas?
Si esto hicieron con los profetas, ¿qué no van a hacer con ustedes? Decía Jesús, ¿verdad? Entonces, eh, no nos desanimemos, encontremos el refugio y la fortaleza en la oración, porque hay que buscarla continuamente en la invocación al Espíritu Santo, en la Santísima, en la Bienaventurada Siempre Virgen María, para poder seguir adelante. Ella, ¿cómo sufrió ella también? No fue fácil para ella. Ahora, estando solos, nos arrastra la tempestad. Estando unidos, participando, formando parte de una comunidad, de esta experiencia que compartimos, usted se sostiene. Usted va a ser sostenida. Usted va a ser sostenido para no echar para atrás. Contamos con la gracia. Y eso, diría San Pablo, nos basta. Adelante, don Ernesto. Bien, escuchamos un canto y luego pues los invito para que todos No juntos sé si hagamos me oración. lo permiten a mí, no tengo esa facilidad de palabra. Yo sé que yo le pone palabra a uno. No tengo esa facilidad de palabra como ustedes, que ellos ponen esas palabras tan bonitas que todo salga así tan correctas, pero yo soy, como dicen, mucha pilla, por eso casi no converso. Adelante. Pero yo me acuerdo que yo siempre decía que yo quería saber dónde estaba Dios. Hice retiro, jornadas, que no hice, ¿verdad? Y nunca, yo decía, ¿dónde está? ¿Dónde está? Solo yo sí sabía que yo abría mis ojos, me levantaba y todo, siempre tuve la espinita muy niña, como esa luz de Jesús, pero yo quería saber quién era Él. Incluso trabajé en la iglesia, yo y catecismo, trabajé en la infancia misionera, pero a mí me faltaba algo no, mucho, demasiado. Viene una hija mía y estuve en catecismo, estuve en grupo de jóvenes y todo. Después se fue para la iglesia de Los Ángeles a trabajar allá. Y ya yo he hecho retiros y todo, y tengo tantos testimonios que dar, pero para no darle mucho tiempo, les voy a decir esto. Cuando yo entré en la infancia misionera, para mí, digamos, yo decía que todo el que trabajaba, no para la iglesia, este, sino era para Dios. Y yo veía cosas y yo decía, pero es así como se trabaja para Dios. Bueno, cuando yo fui a ese retiro, ya tantos años, ya yo cansada, yo toqué fondo y yo decía, yo quiero saber dónde está Dios, yo quiero conocerlo. Cuando me tocó ese día, ese retiro, yo digo, "Ay, qué aburrido, qué cansado y todo lo demás". Ya se llegó el día sábado, ya en la tarde, ya ustedes saben por qué han pasado todo esto. Tenía muchos años de estar luchando, que incluso que ustedes bien saben la renovación de la finaña, nena. Yo iba para saber dónde estaba Dios. Yo veía que la gente tenía el descanso y yo decía, yo quisiera ese descanso, pero no, a mí no me, no lo siento. Cuando yo fui esa vez a ese retiro, en la iglesia de Los Ángeles, ya me tocó estar al frente del Santísimo. En ese momento que yo entré, llevaba un dolor muy grande en mi corazón, que yo no lo aceptaba de un hijo mío. Entonces, yo me arrodillé y le dije, Señor, él más sabe que lo que yo traigo, pero yo quiero conocer, quiero saber dónde está y quién eres. En ese momento yo sentí que
Un tsunami me cayó encima y yo lloraba, pero mire, yo me sentí empapada, 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 pero lo que se llama empapada que yo estaba, que a mí me cayó ese tsunami encima. A la vez de tsunami, bueno, alguien llegó y me abrazó y yo más lloraba, pero era aquella empapazón, aquellas lágrimas que parecía que me estaba saliendo un río por mis ojos. Cuando ya el Señor, bueno, ahí fue donde yo vi quién era Él, qué significado era. No soy como ustedes preparados demasiado porque me falta demasiado, pero en ese momento Dios me habló y me dio a entender muchas cosas. Desde ese día, ya cuando ya se pasó, ya dejé de llorar y todo, yo me sentía aquel alivio, aquella cosa tan linda, una mujer nueva. Y yo dije, Señor, tanto tiempo buscándolo y saber que usted no estaba largo. Ahora tengo entendido. Y yo digo que Dios no hay que buscarlo largo. ¿Por qué? Porque a Dios lo tenemos en nuestro corazón. Amén. Él está en nuestro corazón y Él vive ahí. Y para hacer todo, todo con amor a Dios y para trabajarle a Él, es de corazón, de humildad, de amor, porque eso es todo Él, amor. Y no es solo para que me vean o voy a hacer esto porque quiero lucirme. Y cuando me tocó trabajar y ver, y yo dije, pero es que Dios es amor, Dios no es orgulloso, no es que voy a hablar lindo, voy a hacer esto para que todo el mundo vea. Para mí es tenerlo dentro de nuestro corazón. Ahí Él está con nosotros y ese ojo interno es Él, que le abrimos el corazón y Él nos habla. Él nos dice tantas cosas que incluso nos dice haga o no haga. Y si nosotros sabemos escuchar y entender, escuchamos lo que Él nos quiere decir. Mi hijo menor, viene pasando una enfermedad. No, yo pasé un cáncer y cuando yo pasé ese cáncer y todo, un día me dice mi hijo, mami, le voy a hacer una pregunta. Y yo, sí, mi amor, dígamela. Dice, ¿usted confía en Dios? Le digo, ¿por qué? ¿Usted confía en Dios? Le digo, sí, yo confío en Él porque yo vine en esa barca. Cuando Él me dijo a mí, Yamile, camina entre las aguas, yo caminé con mucha fe porque yo sé que yo no me iba a hundir, porque yo lo tengo a Él en mi corazón y lo siento. Le digo, Gloria al entonces, Señor, Yamilet. perdón, Excelente. Gloria a Dios por esas vivencias. Le agradecemos mucho que nos esté meditando esto, ¿verdad? Y precisamente las bienaventuranzas es para que vivamos a Jesús en lo profundo del corazón. Señor, te damos gracias por este camino que nos has mostrado, el camino que nos ha dejado Jesús, el camino de la felicidad. Te pedimos hoy para que nos ayudes, para que podamos vivir el acercamiento con Jesús, para que podamos estar en Él, como nos decía el Evangelio de hoy, para vivir el Evangelio del amor, como vamos a escucharlo mañana. Ayúdanos, Señor, para poder desde lo profundo de nuestro corazón poder vivir las bienaventuranzas, pero no solamente de una manera teológica, de un acercamiento contigo, de una vivencia de estar y permanecer en ti, sino de poner en práctica, de despojarnos, de luchar por el que no tiene, por el que sufre, por el que padece, que tengamos acciones que nos lleven a vivir este camino de felicidad,
que es dando como vamos a recibir. Este camino que empezamos en este mundo, pero que culmina en la vida eterna. Oh Señor, nos ponemos en tus manos para que cuando nos miremos al espejo podamos reflexionar cuánto nos estamos pareciendo a ti. Nos ponemos en tus manos, Señor, para que nos ayudes a disminuir nosotros y a que tú crezcas. Ser cada día mejores, ser renovados, ser transformados por este camino de las bienaventuranzas. Que aprendamos a abrazar la cruz, no a cargarla. Que aprendamos a llevar las cosas, las dificultades, los problemas, las contrariedades con paciencia, sabiendo que no estamos solos. Tú, Señor, estás con nosotros, no nos dejas y no nos abandonas. Que podamos reflexionar en el Viernes Santo para saber que luego habrá resurrección. Oh Señor, envía tu Espíritu sobre todos y cada uno de nosotros. Ven a nuestros corazones que necesitan de ti. Fluye poderosa y abundantemente y ayúdanos, Señor, de acuerdo a las necesidades que tenemos.